Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el placer de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de apartarnos un poco de las ocupaciones del día y meditar y pensar en ti y en Jesucristo tu Hijo. Pedimos el don de tu Espíritu Santo. Pedimos que nos abra la mente y el corazón, que nos eleve hacia ti y nos permita sentir tu presencia con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy se llama La tierra de Zabulón y Neftalí. Y es un estudio interesante porque nos habla a nosotros acerca del pueblo de Capernaum. Pero vamos a comenzar leyendo los versículos 12 y 13 del capítulo 4 de Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Todos los eventos en la vida de Jesús eran regidos por la voluntad de Dios. Jesús no hizo nada en su ministerio sin que Dios se lo indicara. Cuando Jesús escuchó que Juan el Bautista había acabado su predicación, él sabía que era un momento para él activarse más. Ya Juan no iba a volver a tener libertad, no iba a poder volver a predicar. O sea que Jesús necesariamente tenía que comenzar a predicar su evangelio. Y lo interesante fue que se dirigió a la ciudad de Capernaum. Capernaum era un pueblo que se menciona 16 veces en los evangelios. Era una pequeña ciudad que quedaba en la ruta hacia Damasco. O sea que era una ciudad importante porque por allí pasaban muchos viajeros. Era una ciudad que quedaba cerca del lago y por lo tanto la pesca y el comercio eran importantes. No solamente por los viajeros, sino por la producción que se hacía en ese pueblo. Y en adición, era un lugar donde había un importante pelotón o fuerte de concentración de soldados romanos. O sea que allí habían muchas personas a las cuales Jesús quería alcanzar. Esta es la zona del norte de Israel, donde por quedar lejos de Jerusalén, quedar lejos del templo, las 10 tribus que se localizaron en esa zona de Israel fueron perdiendo su fidelidad a Dios, fueron perdiendo su fe en Dios. En aquellos tiempos no existían las sinagogas, o sea que no habían lugares donde la gente podía ir regularmente los sábados a reunirse, sino que tenían que acudir por lo menos una vez al año a Jerusalén. Lamentablemente ese pueblo fue perdiendo su fidelidad a Dios, fueron corrompiéndose y finalmente, luego de muchas advertencias por parte de los profetas, llegaron los asirios, quienes los invadieron y los dispersaron y los destruyeron. Y vamos a leer una descripción más en el versículo 15 y 16 para ver cómo los describe San Mateo. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es interesante esa frase que se utiliza, el pueblo que habitaba en tinieblas. El pueblo que habitaba en región de sombra de muerte. Ven la simbología de la oscuridad. Porque hermanos, donde no está la presencia de Dios, hay oscuridad. Hay oscuridad en la mente, en el conocimiento, hay oscuridad en el espíritu y hay oscuridad en el corazón. Y por eso es que nosotros siempre tenemos que hablar de Jesús, hablar de Dios, de su salvación, de su gracia en nuestros hogares para traer luz a las mentes y a los corazones de nuestra familia. También eso se refiere a que
Cuando Jesús comenzó a predicar, trajo la luz. Y vamos a leer ese versículo en el versículo 17 de Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros sabemos por los evangelios, por los que vienen en los próximos versículos, que Jesús comenzó a llamar a los discípulos para que estuvieran con Él, para que lo siguieran a Él. Una de las cosas interesantes acerca de Pedro, que fue uno de los primeros que Jesús llamó, es que él captó también esta simbología acerca de la oscuridad y acerca de la sombra de muerte. Porque cuando Pedro habló acerca del llamado de Jesús, acerca de salir del mundo para acercarse a Jesús, también lo mencionó en términos de luz y de oscuridad. Leamos en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Qué mensaje tan hermoso, ¿no es cierto? Que cuando nosotros no conocíamos a Jesús, Pedro dice que estábamos en la oscuridad, en las tinieblas. Pero venir a Cristo es entrar a la luz. Y no solamente a la luz, sino a la luz admirable. Y qué bonito mensaje, hermanos. Porque eso nos dice a nosotros que cuando nosotros hacemos el trabajo de comunicar a Cristo a nuestros vecinos, a nuestros parientes, aún los que son de nuestra fe, los que han aceptado a Jesús, nosotros estamos trayendo una antorcha de luz a sus vidas. La lámpara o la luz de la lámpara que es la palabra de Dios. Nuestro llamado de parte de Dios es ser portadores de luz, de la luz del Evangelio. Es una simbología maravillosa y un privilegio hermoso que Jesús nos llame a nosotros para ayudar a sacar de las tinieblas a otras personas. Por eso, hermanos, debemos de siempre ser conocedores de las Escrituras, conocedores de los mensajes de Jesús. Él predicó, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje que nosotros también necesitamos compartir. Explicarle a las personas cómo es que el reino de los cielos se puede acercar a la vida de ellos. Hay muchas personas que en su oscuridad, en las tinieblas de su mente, de su corazón, tal vez no comprenden que Dios se interesa por ellos. Y hablarles a ellos del amor de Dios, de que Dios los puede incluir, los desea incluir, es alumbrar rayos de luz en esa oscuridad. Pidámosle a Dios todos los días que nos permita cada día ser portadores de luz para otras personas que puedan estar pasando tiempos de oscuridad. Vamos a concluir con la oración. Querido Señor, te agradecemos la oportunidad de leer sobre la luz admirable, que es la luz de tu amor, la luz de tu gracia y la luz de tu perdón. Aceptamos esa luz en nuestra vida. Disipa, Señor, la oscuridad de la duda, la oscuridad de la inseguridad, la oscuridad de la tristeza y ayúdanos a estar felices en la luz del Evangelio, la luz de tu amor. Y sobre todo, permítenos compartirla con los demás. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.